que nos habla sobre las enzimas de restricción, también conocidas como tijeras moleculares, o endonucleasas de restricción o restrictasas, tienen muchos sinónimos, ¿ya? Bueno, estas enzimas fueron descubiertas en forma simultánea entre 1968 y 1970 por Werner Arber y Hamilton Smith. No es raro que grupos de trabajo alcancen descubrimientos en forma paralela, porque generalmente están trabajando, hay muchos grupos que están trabajando en las mismas especies o en las mismas, en el mismo método, entonces alcanzan el resultado similar. Estas enzimas son unas enzimas muy especiales que están en las bacterias, no en todas, en algunas bacterias, ¿no es cierto? Y actúan como un mecanismo de defensa. ¿Pero defensa contra qué? Contra ADN extraño que llegue a la bacteria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si entra ADN extraño, la bacteria lo reconoce porque su ADN lo tiene metilado, o sea, lo tiene con grupos CH3. Por lo tanto, la enzima de restricción o la enzima que estamos estudiando degrada el ADN extraño, pero no degrada el ADN propio de la bacteria, ¿ya? Y esto es porque el ADN de la bacteria lo metila, o sea, le agrega grupos metilar. Significa que le va a agregar grupos CH3, ¿ya? Las endonucleasas entonces van a reconocer una secuencia en el ADN específica y realizan el corte. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Imagínense que son una masita de proteína que va recorriendo el ADN y cuando encuentra la secuencia específica en el ADN, que es su secuencia de corte, realiza entonces el corte, que es específicamente cortar el enlace fosfodiéster y por ende también va a separarlas desde los enlaces puentes de hidrógeno. Como les decía, hay tres tipos, la 1 y la 3, que reconocen secuencias palindrómicas. Una secuencia palindrómica es esa secuencia que se lee igual 5' 3' que 3' 5'. Ya lo vamos a ver con unos dibujitos. Tienen actividad de restricción, es decir, cortan y metilan. ¿Ya? Son capaces de cortar y de también metilar. O sea, de agregar grupos CH3. No cortan justo donde reconocen, sino a cierta distancia. En cambio, la tipo 1, bueno, la tipo 1 corta lejos de la secuencia de reconocimiento, ya sea río arriba o río abajo. La tipo 3 corta 5 a 8 bases antes de la secuencia que reconocen. Y recordemos, porque seguramente van a tenerlo un poquito olvidado, que vamos a tener un sitio que se llama +1, que es el sitio donde se inicia la transcripción, ¿ya? Este sitio donde se empieza a copiar el gen es el sitio +1. +1. Los nucleótidos en la región corriente arriba, o sea, de aquí para acá, esto es río arriba, son con números negativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a estar el -100, el -150, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mientras que los nucleótidos referidos desde el punto +1 a la derecha son el río abajo y son con números positivos. Por ejemplo, aquí puede ser +250, +500, etcétera. ¿Ya? Recordar entonces
¿qué es lo que significaba río arriba y río abajo? Con esto podemos recordar que la tipo 1 corta lejos de la secuencia de reconocimiento, ya sea río arriba, perdón, o río abajo. La tipo 3 cortan de 5 a 8 bases antes o después de la secuencia que reconoce. Aquí tenemos, por ejemplo, un ADN, una secuencia de ADN, y la M está representando al grupo metilo. El grupo metilo, como les había dicho, es un CH3, ¿ya? Ahí aparece CH3. Aquí aparece como CH2 porque está compartiendo un hidrógeno para acá, ¿ya? CH3. Está enlazado. Entonces, las metilasas o enzimas metiltransferasas son capaces de modificar el ADN bacteriano añadiendo un grupo metilo a las bases adenina o citosina del ADN que recién se sintetiza. O sea, cuando la bacteria empieza a duplicar su material genético, a medida que lo va duplicando, también lo va metilando, ¿ya? Como una medida de protección. La metilación en los sitios diana es como el sitio de corte, el sitio objetivo, ¿ya? O el sitio diana objetivo, blanco también se le llama. La metilación en los sitios diana de las enzimas endonucleasas de restricción bloquean la acción de las enzimas sobre el ADN propio. ¿Por qué? Porque cuando las enzimas de restricción van a recorrer el ADN de la bacteria, se van a encontrar con este grupo metilo y no van a reconocer la base nitrogenada, por lo tanto no van a cortar el ADN. ¿Ya? Esa es una forma, en cambio, el ADN que llega recién a la bacteria, por ejemplo, que ha ingresado por transformación, ese ADN no viene metilado y por lo tanto es degradado por las endonucleasas de restricción. Entonces, de esa forma, también se puede defender la bacteria contra los bacteriófagos y contra cualquier otro ADN foráneo. Los bacteriófagos los dibujan generalmente de esta forma. Es una cápsula proteica, aquí adentro está el material genético, ¿ya? Material genético, y tiene una especie de resorte y unas patitas. Entonces, este bacteriófago es un virus que infecta bacterias, ¿ya? Para acá sigue la bacteria grandota. ¿Y qué es lo que hace? Este resorte se encoge e inyecta el ADN dentro del citoplasma de la bacteria. Entonces, este ADN puede apoderarse de la maquinaria de la bacteria y empezar a producir más cápsulas y más de su material genético. Ese es uno de los ciclos que puede establecer este bacteriófago, pero como la bacteria tiene barreras, la bacteria tiene endonucleasas que degradan este ADN, lo degradan, y entonces se protege del ataque de bacteriófagos. Como les digo, no todas las bacterias tienen este mecanismo. Las enzimas tipo 2 o enzimas de restricción, que son las que nosotros utilizamos en el laboratorio, reconocen secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes las leen 5', 3', se van a leer igual que 3', 5'. O sea, son simétricas en ambas hebras del ADN. Aquí tenemos un ejemplo. 5', 3' es guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Ahora, 5', 3', guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. ¿Se fijan que para acá se leen igual que para acá? 5', 3'.
¿ya? Porque siempre se tienen que leer 5', 3'. Entonces cortan el ADN en el interior de la secuencia de reconocimiento o secuencia diana, ¿ya? Esa es una de las características especiales que tienen estas enzimas de restricción que se usan en el laboratorio. Cortan al interior de la secuencia. La otra, la 1 y la 3, cortaban o más abajo o más arriba de la secuencia. Estas además cortan ADN de doble hebra y no metilan, no tienen ese efecto. No son metilasas, solo cortan ADN. Entonces aquí tenemos una secuencia palindrómica, se fijan que para allá es igual que para acá, y la enzima de restricción reconoce la secuencia y corta en la secuencia. En este caso, la diana de corte está entre guanina y adenina. Entonces, aquí va a cortar y va a cortar también entre guanina y adenina. Va a cortar ahí también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se generan estos extremos con estas bases nitrogenadas sueltas, por decirlo de alguna forma, y este extremo que está aquí se llama extremo cohesivo. Cohesivo, pegajoso. Esa es una J, joso. Este también es un extremo cohesivo o pegajoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen contra otro trozo que ha sido cortado por la misma enzima, se pueden unir por complementariedad de bases. Chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta. Dime. No entendí bien eso de diana. ¿Es el corte Ya. que se genera? No, la diana es la secuencia. La diana es la secuencia objetivo. También se le llama objetivo o secuencia de corte. O sea, en este caso, la secuencia diana es todo esto que está aquí, ¿ya? Y todo esto que está acá. Porque la enzima corta en las dos hebras. Tiene que ser bicatenario para poder cortarlo. Y corta aquí y corta aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la diana, la secuencia donde reconoce la enzima que debe cortar. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, sí, ahí entendí. Gracias. Ya. Bueno, estas enzimas tipo 2 son las que se usan en el laboratorio, son las que van a usar ustedes. Espero que pronto. Cortan directamente entonces en la secuencia diana o en la secuencia que ellas reconocen. No modifican la secuencia que ellas reconocen, no le agregan grupos metilo, nada. En bacterias, ya lo dijimos, actúan como un mecanismo de defensa. Y las endonucleasas van a tomar el nombre, o sea, las enzimas de restricción o endonucleasas van a tomar el nombre de las bacterias que las producen. Por ejemplo, cuando hablamos de la enzima EcoR1, E viene del género Escherichia, Co por la especie coli, o sea, viene de la bacteria Escherichia coli. R por la cepa RB13 y 1 porque fue la primera endonucleasa aislada de esta cepa. ¿Ya? Ahora, ustedes no tienen que aprenderse todo esto, solamente es para que entiendan de dónde nació el nombre EcoR1 de esta enzima. ¿Ya? Enzima de restricción. Es un ejemplo, ¿ya? Las endonucleasas de restricción cortan, como les decía, por dentro de la secuencia del ADN que ellas reconocen y pueden dejar extremos de dos tipos.
Adhesivos, que también se llaman protuberantes, pegajosos. Sticky, de ahí los vamos a ver en inglés. ¿Ya? Que son extremos que se pueden complementar con otro extremo que ha sido cortado con la misma enzima. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de la EcoR1, corte entre guanina y adenina, y aquí también corte entre guanina y adenina. Por lo tanto, todo esto que está aquí es un extremo cohesivo. Extremo cohesivo. Y todo esto que está aquí también es un extremo cohesivo. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes tienen acá este trocito de ADN1. ADN1. Y cortan otro trocito de ADN, que es un ADN2, con la misma enzima que cortaron el trocito 1. Les va a quedar también estos extremos pegajosos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Si ustedes mezclan ADN1 más ADN2, van a encontrar que el ADN1 se puede complementar por bases nitrogenadas, por complementariedad de bases nitrogenadas con el ADN2 y pueden generar este híbrido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con esto ustedes pueden cortar, por ejemplo, un gen que quieran insertar en un animal, en un vegetal, en lo que sea, en una bacteria, y el vector que va a ser el que va a hacer el ingreso del gen, también lo cortan con la misma enzima. Entonces después pueden provocar que tanto el vector como el pedazo que ustedes quieren insertar se junten, ¿ya? Se junten, o sea, se complementen por las bases nitrogenadas. Déjenme ver si puedo borrar esto. Parece que no lo puedo borrar. Que ahora sí. Déjenme volver a proyectar. Lo que pasa es que justo escribí en una parte donde necesito que vean la figura. Ahí, abajo. Esta enzima corta en el extremo 5'. O sea, al leer del 5 al 3', corta aquí. ¿Ya? Esta otra va a cortar en 3'. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en vez de cortar en este ladito, corta aquí, en el 3' de la secuencia. Esta es la secuencia, toda esta es la secuencia. Este es el extremo 5' de la secuencia y este es el extremo 3' de la secuencia. Lo mismo aquí, toda esta es la secuencia, este es el extremo 5' de la secuencia, este es el extremo 3' de la secuencia. Entonces, la enzima de arriba corta en el extremo 5' y la enzima de abajo corta en el extremo 3'. Y después acá, recordemos que esto es 5', 3' y aquí es 5', 3', y también va a cortar en el extremo 3' abajo. Y va a generar también extremos cohesivos. Esos son extremos cohesivos. ¿Ya? Chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? Pregunten, porque después vamos a hacer unos ejercicios al respecto y necesito que les quede bien clarito. Chicos, ¿queda claro cuando corta en el extremo 5, cuando corta en el extremo 3? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno.
Insistiendo un poco más, aquí estamos generando un corte entre guanina-adenina y aquí también entre guanina-adenina y se nos va a formar ese extremo cohesivo. Eso un poquito que el sol me está dando en la cara. Ahí. Y nos va a generar estos dos fragmentos, ¿no es cierto? Con extremos, este extremo es cohesivo y este extremo también es cohesivo. Visto con un dibujito, que a veces con los dibujos uno se aclara más, esta es la enzima de restricción o tijera molecular, ¿ya? O endonucleasa de restricción, y está cortando ahí en el extremo 5' y ahí también está cortando en el extremo 5'. Entonces genera esta enzima, que es como la masita que va recorriendo todo el ADN, encontró su secuencia de corte, cortó donde correspondía y generó dos extremos cohesivos. Pero hay otras enzimas de restricción que también son endonucleasas, o sea, también cortan dentro de la secuencia de reconocimiento o secuencia diana. Pero en este caso, dejan extremos romos. Fíjense, esta enzima corta entre timina-adenina, ¿ya? Primero tiene que haber una G, una A y la T, y ahí corta. Van por este lado, este 5', 3'. Vamos de nuevo, 5', 3', buscamos una GAT, GAT, y ahí corta. Y si ustedes se fijan, ha generado estos extremos que se llaman extremos romos. Romos, como cuando uno era chiquitito y le pasaban esas tijeras de punta roma, o sea, redonditas, ¿ya? Estos extremos no se pueden pegar espontáneamente. ¿Por qué? Porque no tienen extremos cohesivos. Entonces, estas enzimas no se usan ya, no se usan. Después vamos a insistir por qué no se usan también. Hay hartas razones por las cuales ya no se usan. Pero ¿para qué complicarse la vida con extremos romos si podemos tener extremos cohesivos que va a ser más fáciles de pegar? ¿No es cierto? Entonces ya no se usan. Ahí tenemos de nuevo un ejemplo de extremo romo, ¿se fijan? Entonces aquí no hay un extremo que pueda unirse por complementariedad de bases. Aquí tenemos la tipo 2, que como dijimos es capaz de reconocer el sitio de corte. Bueno, necesita magnesio, 93% de todas las enzimas de restricción conocidas son así. Aquí está un modelo molecular de una enzima de restricción que es la EcoR1, de otra enzima de restricción que es la BAMH1 y de otra enzima de restricción que es la HIM3. Entonces, esta enzima, que por atrás es una masa también, que no va dibujada, es una masa, es capaz de reconocer una secuencia en el ADN y esa secuencia que ella reconoce, ahí generar el corte dentro de la secuencia, ¿ya? Fíjense que las endonucleasas de restricción fueron descubiertas por los autores que yo les mencioné, pero el uso de ellas en el laboratorio para ingeniería genética fue propuesto por Natanz y Dana, ¿ya? O sea, por este hombre y esta mujer. Y estamos hablando del año 1971. Y por ahí, por el año 80, ya se estaba clonando un gen de insulina en bacterias. Imagínense, se avanza súper rápido. El mecanismo de acción de las enzimas de restricción hacen un solo corte en cada una de las hebras. Lo que cortan es el azúcar, el fosfato de la doble hélice, hidrolizando el enlace fosfodiéster.
¿Ya? Y aquí tenemos que recordar lo que son los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y recordar que el enlace fosfodiéster era el fosfato entre medio de un oxígeno y de otro oxígeno, uno que va a estar unido a un carbono de la base y otro que va a estar unido al otro carbono de la base nitrogenada. Entonces lo que hace es agregar agua, o sea, es una hidrólisis. Es una hidrólisis porque agrega agua y va a quedar este extremo como OH y este extremo también como OH. Y se va a ver cortado el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Este era el enlace fosfodiéster. ¿Ya? ¿Dudas de esto? Porque necesito que les quede bien clarito. Me van diciendo si quedan dudas, por favor, ¿ya? Profe, Dime. ¿lo podría volver a explicar, por favor? Ningún problema. Miren, aquí el circulito debió haber estado más grande porque debió haber abarcado hasta allá, hasta el otro oxígeno, ¿ya? El enlace fosfodiéster era el fosfato entre medio de un oxígeno y de otro oxígeno y este unido a un carbono de una base nitrogenada y este unido a otro carbono, perdón, de un azúcar, de la pentosa. Y este al carbono del otro azúcar, ¿ya? De la pentosa. Entonces, este es el enlace fosfodiéster y lo que ocurre acá es que se le agrega agua. Al agregar agua, este que está aquí va a dejar de estar estableciendo enlaces con el fosfato y se va a convertir en OH. Para acá sigue la pentosa y la base nitrogenada. Y este que está aquí también va a dejar de estar solamente con el oxígeno, entonces va a quedar el fosfato, ahora vamos a dibujar el oxígeno para acá, como OH. Y sigue el enlace con la pentosa y con la base nitrogenada. ¿Ya? Se agregó el agua. Entonces, en nuestro esquema, aquí está el enlace fosfodiéster, agregamos agua, y nos va a quedar el OH en vez de oxígeno solo y el OH unido al fosfato en vez de solamente un oxígeno solo, ¿ya? Y de esa forma nosotros logramos romper este enlace fosfodiéster que está aquí, ¿ya? Lo rompemos. Y de esa forma, si por ejemplo era adenina, adenina, timina, citosina, guanina, aquí corta el enlace fosfodiéster. Entonces la hebra se separa. Y para acá también tendría que cortarlo en el mismo sentido, ¿ya? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de endonucleasas de restricción. Recuerden, endo porque cortan adentro de la secuencia diana, o sea, de la secuencia que ellas reconocen, ¿ya? Y cuando a ustedes les dan un ejercicio de enzimas de restricción, le dan el nombre de la enzima, no necesitan saber esto, pero y les dan esto, la secuencia de corte o el sitio de restricción, secuencia de corte. Entonces, por ejemplo, esta es guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina. Y para acá también es guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina. Y corta ahí y corta ahí. O sea que va a dejar extremos cohesivos. Esta también y esta también. ¿Se fijan? Ya. ¿Y por qué podría ser importante? Ya lo vamos a ver en un video ahora.
pero les voy a adelantar un poco, no lo del video, el video es una cosa sencilla, pero miren, ¿por qué podría ser importante que haga extremos cohesivos? Yo les voy a explicar enseguida, paso a paso. Ustedes recuerdan que las bacterias tienen esa estructura que se llama mesosoma, tienen su ADN y además tienen unos pequeños ADN extracromosomales que se llaman plásmidos. Cromosomal, ¿ya? Este es el cromosoma bacteriano, el ADN de la bacteria también se le llama cromosoma bacteriano, por si acaso, ¿ya? Cromosoma bacteriano. Bueno, el plásmido, chicos, es capaz de autorreplicarse, ¿ya? Y es capaz de expresar genes. Entonces, muchas veces una bacteria tiene estas fimbrias. No sé si saben lo que son las fimbrias. Son unos apéndices cortos que rodean toda la bacteria y que le ayudan a adherirse a una superficie. Cuando la bacteria tiene fimbrias, la bacteria es infecciosa porque se puede pegar a una superficie e infectar. Entonces, tiene su ADN, su cromosoma bacteriano y tiene plásmidos, ¿ya? Y generalmente en el plásmido va la información para generar estas fimbrias, o sea, para volverse infecciosa. Y aquí hay otra bacteria, que es una blanca paloma, que no tiene fimbrias, o sea, no es infecciosa. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Emite un tubito microscópico, ¿no es cierto?, que se llama pelo o pili. Y por dentro de ese tubito viaja un plásmido con información para hacerla infecciosa. Entonces, al final, vamos a tener esta bacteria infecciosa y el pili después se corta, ¿no es cierto? Y esta bacteria también infecciosa. ¿Gracias a qué? Al plásmido que le convidó la otra. ¿Ya? ¿Y por qué Profesora, pudo? Dime. ¿los plásmidos solamente están en bacterias? ¡Ay, qué buena O pregunta! ¡Qué buena pregunta! Sí, por lo menos lo que yo sé, sí. ¿Ya? Puede que después descubran que hay plásmido en otro lado, pero plásmidos son bacterianos. ¿Por qué tú has escuchado en otro organismo? mm, Yo he escuchado solamente en no, bacterias. ¿Ya? yo también, pero no sé, cosas de la No, naturaleza. claro, sí. No, que buena la pregunta porque te hace pensar, te hace dudar. Ya. Ahora, ¿cómo es posible que este plásmido le dé la característica de ser infecciosa? Porque es capaz de autorreplicarse y es capaz de expresar genes. O sea, es capaz de generar proteínas que llevan la información aquí en su ADN, porque esto es una molécula de ADN. El plásmido es un ADN, ¿ya? Entonces, capaz de expresar genes. Y a los ingenieros genéticos, a los biólogos moleculares, se les ocurrió, oye, ¿y si yo corto el plásmido? Si lo abro, ¿ya? Lo corto con una enzima de restricción, le dejo extremos pegajosos y después corto un ADN largo y saco por ejemplo, gen de insulina, también con la misma enzima de restricción, de forma tal que me queden extremos pegajosos. Perdón. Dame un minutito.
¿Ya? Entonces dejo extremos pegajosos en el plásmido y dejo extremos pegajosos en mi gen. Y los dejo juntarse. ¿Qué va a pasar? Probablemente se van a pegar mi gen de insulina con el plásmido. Y ahora se va a llamar plásmido recombinante. Porque tiene ADN extraño. ¿Y qué pasa si este plásmido yo lo vuelvo a insertar en una bacteria? En la bacteria me va a expresar el gen de la insulina y voy a poner a crecer bacterias que me produzcan insulina. Y las puedo hacer crecer en bioreactores, o sea, las puedo hacer crecer en ollas gigantes y le doy el medio de cultivo que las mantiene felices, las oxigeno con agitación suave, les doy una temperatura que a ellas les guste y empiezo a cosechar insulina humana. ¿Les gusta la idea? Eso se puede hacer y eso lo van a hacer ustedes. Ustedes van a hacer cosas más maravillosas incluso. Veamos este pequeño video que nos va a contar un poco sobre las enzimas de restricción. ¿Ya? Profe, Dime. ¿cómo era que se llamaba lo que tenía la bacteria que la hacía infecciosa? El plásmido. El plásmido. El plásmido es un ADN extra cromosomal. O sea, el genoma de la bacteria, todo lo que es la información genética de la bacteria, está en el ADN bacteriano que se pasa a llamar cromosoma bacteriano. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? No sé si les expliqué. Es que eso se supone que lo vieron antes, que el ADN bacteriano se enrolla, se sobreenrolla, ¿ya? Entonces pasa a llamarse cromosoma bacteriano, en términos coloquiales. Y este plásmido es un ADN extracromosomal, o sea, fuera del cromosoma. Ya, entonces ahora vamos a proyectar un pequeño video del funcionamiento de las enzimas, ¿ya? Ay, olvidé proyectarlo con, disculpen, olvidé proyectarlo con audio, porque este está en español. Entonces, compartir con sonido. Ya. ¿Me dicen si se ve? Dice funcionamiento de las enzimas de restricción. Sí se ve. Sí se ve. Gracias, ya iba a empezar. Una secuencia de ADN bicatenario con las dianas de reconocimiento de 3 enzimas de restricción. ALU1 reconoce esta secuencia de 4 nucleótidos y digiere el ADN justo en el eje de simetría de esta secuencia, por tanto genera 2 extremos romos. La NLA3, en cambio, es el ejemplo de una enzima de restricción que genera extremos cohesivos con salientes 3', porque digiere el ADN precisamente en el extremo 3' de la diana de reconocimiento. Por tanto, vemos como este extremo que protruye es el extremo 3' de cada cadena. SAO3A1 es el ejemplo típico de una enzima de restricción que reconoce esta secuencia y genera extremos cohesivos con salientes 5', ya que digiere el ADN en el extremo 5' de la secuencia de reconocimiento y genera estos extremos protruyentes en posición 5'. No sé si alcanzaron a escuchar o estuvo muy bajita la reproducción. ¿Se alcanzó a No, escuchar profe. lo que decía el narrador? Sí, profe. Ya. Entonces él nos explicaba lo mismo que habíamos visto nosotros, pero en español. Ya, seguimos. Chicos, ¿quieren un descansito ahora? Aprovechamos que hicimos un corte. Vamos a hacer un descanso.